como cristianos realmente no tenemos agendado, por decirlo así, en el año una celebración de Semana Santa. O sea, no es, por decirlo así, algo propio del cristianismo, ni tampoco está puesto en la Biblia que Jesús en realidad haya muerto esos días o que de alguna manera los cristianos tengamos que celebrarlo de esa forma. Nosotros realmente la palabra de Dios nos habla precisamente que la vida del cristiano lleva siempre la muerte de Cristo en un lugar muy importante. No es algo que la persona recuerde una vez al año o que se haga una fiesta como tal, sino Jesús instituyó la Santa Cena como una manera de recordatorio. La Santa Cena sí es algo que frecuentemente los cristianos celebramos como tal porque Jesús dijo, haced esto en memoria de mí. Entonces, por lo tanto, nosotros sí lo celebramos, pero no una vez al año ni una vez por semana o demás, sino simplemente lo hacemos constantemente. La palabra de Dios nos habla precisamente que es Jesús a través de su muerte que nos da vida eterna. Entonces, por eso nosotros realmente hablamos acerca de la salvación del alma todo el tiempo, para que el pecador pueda conocer a Cristo. Y si ya conocemos a Jesús, si ya tenemos esa experiencia con Cristo, pues también nos ayuda el tener su muerte en nuestro corazón siempre presente, porque es recordar, él mismo lo dijo, haced esto en memoria de mí, ¿no? O sea, no se nos olvide o no se nos olvida lo que Jesús ha hecho por nosotros todos los días de nuestra vida. En la eternidad estaremos alabándole. Entonces, este mensaje que tenemos el día de hoy de Jesús en Getsemaní es un mensaje que realmente nos habla acerca de los momentos en los cuales Jesús estuvo pasando los últimos días, las últimas horas, por decirlo así, en la tierra. ¿Sí? Vamos a revisar el texto. Mateo 26:36 dice la palabra, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy ahí y oro. ¿Sí? Vamos entonces a estar revisando qué fue lo que pasó en este momento de Getsemaní, cuando Jesús va al huerto a orar antes de ser aprendido. Ya estamos en los últimos momentos de Jesús y queremos saber qué lecciones podemos encontrar, porque hubo muchas lecciones que Jesús enseñó y que pasó en su vida en esos últimos momentos antes de ser aprendido. ¿Sí? Les voy a pedir si nos podemos poner de pie para hacer una oración y pedir a Dios que nos hable en esta mañana. Ya está. Padre, queremos recibir el día de hoy la bendición que tú tienes preparada para nosotros. Queremos rogarte que tú seas el que tomes control de la palabra, que nos hables, nos dirijas, dirige nuestros pensamientos, que aún las cosas que quedaron pendientes en la casa, el trabajo y demás, que podamos hacerlas a un lado, Señor, que podamos nosotros hoy enfocar al 100% nuestra mente, nuestro corazón en ti. Y háblanos, Señor. Dirige este mensaje de acuerdo a la necesidad de cada persona que lo escuche en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Entonces, podemos tomar asiento. Entonces, podemos aquí ver la palabra de Dios. Nos habla precisamente que Él deja, o sea, podemos decir que Jesús deja un sermón memorable en el huerto de Getsemaní con esta parte donde vamos a estar viendo qué es lo que Él hizo. Aquellas largas horas de agonía nos dejan un cuadro que si tú lo vieras podríamos entenderlo de emociones de muerte y lecciones de vida. Es una lucha feroz, por decirlo así, y llena de contrastes. La oración fallida de los apóstoles, la oración ferviente de Jesús, enmarcan una situación en la que en un sentido nos identificamos todos, ¿sí? O sea, podemos nosotros entender que también en esta tierra nosotros podemos pasar por nuestros propios Getsemanís, nuestras propias luchas, en las cuales nosotros también nos podemos encontrar en una situación de prueba, tentación, peligro, y se libran
decisiones y batallas específicas y decisivas para nuestra fe, ¿sí? Entonces podemos decir en primer lugar las emociones de muerte. Vamos a Marcos capítulo 14, verso 34. Dice, y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. ¿Por qué Jesús estaba triste? Para ir razonando un poquito lo que nos dice el texto. ¿Por qué creen que Jesús estaba triste? Porque él ya sabía lo que iba a pasar, exactamente. O sea, Jesús en su condición de Dios, pues él sabía lo que iba a venir. O sea, nadie necesitaba, dice la palabra que nadie necesitaba decirle lo que había en el hombre porque él ya lo sabía. Él sabía el corazón de las personas, la intención de las personas. Entonces realmente él sabía lo que le iban a hacer. Él sabía lo que querían hacer con él. Él entendía el castigo por el cual lo querían, que ya tenían ganas de matarlo. Entonces, realmente Jesús sabía a lo que él se estaba exponiendo, y él cada vez que celebraba la Pascua, porque te acuerdas que los judíos celebraban la Pascua, celebraban la salida de Egipto, y ellos mataban el corderito y hacían esa cena y demás. Pues Jesús sabía cada vez que se celebraba la Pascua, él sabía que él era el Cordero de la Pascua, ¿verdad? O sea, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Él sabía cada año que se celebraba esa Pascua, él sabía que él era ese Cordero que iba a llegar para morir por nosotros. Y entonces en ese momento él está en la antesala de entregar su vida por nosotros. Al considerar cómo Jesús afrontó su muerte atroz, nos impresiona en primer lugar sus emociones, ¿sí? O sea, en realidad podemos entender y podemos ver que Jesús era Dios, pero también era hombre en ese momento, ¿no? En ese momento, en su condición de hombre, vemos que la noche previa a su martirio fue larga, muy larga. Los hechos que se avecinan le suman un estado de profunda angustia, ¿sí? Dice, le dijo, mi alma está triste, pero triste, dice, hasta la muerte. ¿Sí? O sea, ¿cómo estaba Jesús en ese momento que dice él estaba triste, pero tristísimo? O sea, podríamos decir hasta en cierta manera deprimido. O sea, en una tristeza tan grande. No era solo miedo ante la muerte física y psicológicamente cruel, porque él sabía que lo iban a torturar, sino también era la oscuridad en aquella noche. Estaba en una profunda tristeza Jesús, se iba a librar un combate espiritual intenso. O sea, yo te puedo decir que Jesús, saliendo esa noche, o sea, librando esa batalla, todo lo que siguió después, Jesús ya tenía la victoria. En ese momento, cuando vemos este versículo, Jesús no tenía la victoria todavía. Él no había arrebatado la victoria. Cuando Él se levanta después de esto y termina todo este capítulo del huerto de Getsemaní, Jesús ya tenía la victoria en su mano, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué crees que cuando él estaba en la cruz le gritaban, le decían los soldados, lo torturaron toda la noche, le golpeaban, lo flagelaron, le dieron 40 azotes menos uno, y Jesús no se ve que en ningún momento estuviera como estaba aquí? ¿Sí? O sea, aquí él realmente tenía miedo, él realmente estaba angustiado, él realmente tenía una lucha, una batalla que estaba librando. Pero después de aquí, él se va con la victoria puesta en su mano y él estaba listo para entregar su vida por ti y por mí. Qué importante es entonces entender qué es lo que pasó, qué es lo que cambió. Sangre, sudor, lágrimas en una noche oscura del alma, ¿sí? Él tenía que aceptar plena la sumisión, voluntad del Padre. La razón de ser de su vida estaba en juego y había llegado la hora decisiva. Lucas 22:44 dice la palabra, estando en agonía, fíjate las palabras, ¿no?, que utilizan los autores de los libros. Dice, estando en agonía. ¿Cómo sabemos que estaba en agonía? Pues alguien lo tuvo que haber escuchado, ¿verdad? Porque Jesús no escribió nada. Jesús, recordemos que estas palabras no las escribió de puño y letra. Él no dejó un relato, lo escribe Lucas, y Lucas ni siquiera estuvo ahí. A Lucas se lo contaron. Y dice ahí
estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Fíjate cómo aquí la palabra también nos habla, la descripción de Jesús hace, o sea, lo que nos dice es profundamente conmovedor. Fíjate también Marcos 13, Marcos 14, verso 33 y 34, dice que tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Aquí Marcos también nos relata, él sí estaba presente, pero nos dice que estuvo ahí Pedro, Jacobo y Juan. Fíjate que en otras ocasiones también había él encontrado, por decirlo así, el ayuda y había encontrado el apoyo en el monte de la transfiguración. También se había acompañado de de estos tres discípulos. O sea, en algunas ocasiones especiales Jesús tomaba a los 12, siempre estaban con él y eran sus apóstoles, pero también en algunas ocasiones especiales Jesús reducía el grupo y nada más tomaba a 3. En esta ocasión, cuando Jesús estaba en este problema tan grande de su alma, en este problema personal que él estaba pasando, toma a sus 3 discípulos más cercanos, a los 3 confidentes, por decirlo así, y se los lleva para orar, ¿sí? Nos dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Dice aquí que comenzó a entristecerse y a angustiarse. El texto original también, Mateo 26. Mateo 26, verso 37 al 40, dice, y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Verso 38, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste, ya lo hemos visto en 3 diferentes evangelios, nos están contando los testigos de la misma manera que nos dice que sucedió, hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Nos quedamos hasta ahí. Dice entonces que Jesús les dice a los discípulos, les pide que ellos le apoyaran. ¿Cómo le apoyaron? O sea, Jesús les está pidiendo, acompáñenme y ayúdenme a orar, ¿verdad? Y los discípulos, en lugar de poder cumplir, digamos, con ese apoyo moral, con ese apoyo espiritual, con ese apoyo aún de amistad, pues dice que se durmieron. Dice, por decirlo así, en palabras de un erudito, dice, con cada paso que daba, su alma se afligía cada vez más, triste, muy triste, triste hasta la muerte. Esta última palabra parece indicar una soledad extrema, abandono y desolación. Así se sentía Jesús. Desde su conocimiento médico, Lucas nos dice que Jesús estaba haciendo gotas de sangre, o sea, gotas de sudor que parecían grandes gotas de sangre. En la medicina podemos entender, y muchos médicos han explicado, que Jesús se encontraba en una situación de tal tensión, o sea, estaba tan preocupado que los vasos del capilares, por decirlo así, de sudor, se mezclaban, habían explotado por la gran, digamos, tensión que estaba sintiendo él, y entonces estaba mezclando entre la sangre y el sudor, y por eso dice que él derramaba como grandes gotas de sangre, que eran como microhemorragias que se estaban manifestando con el sudor y la sangre. Imagínate cuando, no sé si a ti te ha llegado a pasar de que te pones muy nervioso, nerviosa por alguna situación y de repente sin querer empiezas a sudar, empiezas como que a producir un sudor, pero de los nervios que te está sucediendo. Entonces Jesús tenía nervios, Jesús estaba en una situación muy extrema. Dice la palabra que Jesús había hecho gran clamor y lágrimas. Hebreos 5:7 nos dice, Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue huido a causa de su temor reverente. Aquí nos dice que Jesús estaba ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, ¿sí?
O sea, nos revela con una crudeza conmovedora la intensidad de la lucha que Jesús estaba sosteniendo. Una comprensión profunda de estas emociones de muerte no nos pueden dejar indiferentes. O sea, nos llevan a comprender, amar más a Jesús de acuerdo a lo que Él ha hecho por nosotros. O sea, el sacrificio de Jesús, algunas personas piensan que lo hizo muy fácilmente, que Jesús entregó su vida y pues Él ya sabía lo que iba a hacer y que Él, como es Dios, pues Él es el Todopoderoso y lo tenía que hacer. Pero en realidad cuando Jesús estaba en esta tierra, quiero decirte que para Él, nos dice inclusive este texto de Hebreos, no lo tenemos aquí, pero el texto de Hebreos, si quieres, vamos a revisarlo, si lo buscas en tu Biblia, Hebreos 5. Hebreos 5, en el verso 7 dice, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Aquí nos está diciendo la palabra que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. O sea, Jesús, imagínate si tú pudieras, en nuestra mente tan chiquita que tenemos, pero si pudiéramos comprender lo que es ser Dios, imagínate que tú naciste en un palacio y tienes sirvientes y tienes personas que prácticamente no te dejan ni siquiera vestirte en la mañana porque ya tú extiendes las manos y ya te están poniendo la ropa y te están haciendo todo lo que tienes que hacer, te sientes a la mesa y ya llevas, ya tienes todo servido en la mesa, no estás acostumbrado a hacer nada. Y imagínate que de un momento a otro, pues tú tienes que obedecer, o sea, Dios es Dios, por simplemente su palabra, el poder de su palabra, los cielos y la tierra fueron hechos. Imagínate que aquí Jesús está pidiendo algo y aparentemente decimos no recibe respuesta. Aparentemente, vamos a ver que sí hubo una respuesta, pero aparentemente las cosas no van a cambiar aunque Jesús lo desee. Y Jesús lo desea con tanto anhelo que le dice a Dios, todo es posible para ti. O sea, tú puedes hacerlo todo, Padre. Pase de mí esta copa. O sea, te estás dando cuenta, o sea, cómo Jesús en un momento dado analizó o inclusive pidió, cambia esto, cambia algo para que yo no tenga que sufrir de esa manera. Pero dice la palabra que Él tuvo que aprender, ¿qué? La obediencia, ¿sí? O sea, tuvo que aprender a ser obediente, algo que Dios no sabía, porque Dios ¿a quién había obedecido? ¿A quién había obedecido Dios? A nadie, a nadie. Tú no le puedes dar órdenes a Dios. Dios no recibe órdenes de nadie. Dios es Dios. Dios es el supremo. Sobre un alto hay otro más alto. Pero ¿quién es el Altísimo? Dios. No hay otro más alto que Él. Nadie le puede ordenar, nadie le puede decir qué hacer. Él no había aprendido la obediencia, él no sabía obedecer. Sin embargo, en el momento en el cual Él llega a entregar su vida por ti y por mí, pasa por este trago amargo de decir, tengo que obedecer, tengo que cumplir, tengo que ofrecerme a mí mismo como sacrificio en expiación de los pecados. Tengo que cumplir con el mandato de la expiación para que ellos puedan tener perdón en la vida eterna. En aquella noche de dolor no solo hubo emociones singulares, sino también lecciones memorables. Las grandes pruebas llevan lecciones grandes también, porque Dios es especialista en transformar nuestras adversidades en oportunidades, ¿sí? Él no solamente nos deja una enseñanza, sino un sermón memorable, este huerto de Getsemaní. Al igual que en la cruz, espero que la próxima semana podamos revisar ese mensaje de las 7 frases de Jesús en la cruz. Es un gran mensaje que nos deja muchas enseñanzas, pero así como Jesús en la cruz utilizó ese púlpito para dar un gran mensaje al mundo,
también entendemos que aquí en Getsemaní, también sus actitudes, sus reacciones, lo que hizo y lo que él, en la prueba en la cual se vio envuelto, esa parte nos deja un brillo muy grande en esta enseñanza de Getsemaní. Vemos lecciones que derivan en dos oraciones. Una, la oración de los apóstoles, y otra, la oración de Jesús, ¿sí? Primeramente podríamos ver la oración fracasada, la lección que hallamos en los apóstoles. Lucas 22:45. Dice, cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. ¿Sí? Nos dice que Jesús necesitaba mucho la oración. Creo que aquí también podemos entender una de las cosas, cómo podemos tener la victoria cuando nos hallamos en una situación de sumo estrés, de muchos problemas en las cuales no sabemos qué hacer, en las cuales todas las cosas se ven en contra de nosotros y no sabemos cómo vencer. Pues aquí Jesús te está poniendo el modelo de vida y te está enseñando que hay que orar, ¿sí? O sea, hay que orar, hay que ir a Dios, hay que ir al Padre, hay que buscar vencer la batalla en oración. Y Jesús necesitaba mucha oración en aquella larga noche. Esa era la arma vital en un contexto feroz de lucha espiritual. Busca el apoyo de sus tres queridos discípulos más cercanos que le habían acompañado en otras situaciones y de repente los encuentra dormidos. Aquí nos da el testimonio Lucas de que era a causa de la tristeza. Mateo 26:38. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. ¿Sí? Les pide algo aparentemente sencillo. Sin embargo, los discípulos, rendidos por el cansancio, se quedan dormidos no una vez, sino 3 veces. Vamos a ver Mateo 26, versos 44 y 45. Y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Verso 45. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya, descansad. He aquí, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. O sea, nos dice que los suyos han vuelto a fallarle, no solamente una ni dos, sino hasta 3 veces. Él tiene que regresar y decirles, ya, descansen, pues esto ya está, ya el tiempo ha llegado. A eso le puedes sumar que Judas le había entregado unas horas antes, o sea, unas horas antes estábamos en la institución de la Santa Cena, donde Jesús le dice a Judas, lo que vas a hacer, hazlo ya, y Judas sale y lo sale a entregar. Y luego también podríamos añadirle que Pedro le iba a negar pronto, y digamos que en esa experiencia de frustración y soledad en el momento más necesario por parte de aquellos en los que más confiaba. O sea, te fijas cómo todas las cosas parecían como hechas a propósito para que Jesús fallara, ¿sí? O sea, si esto nos lo pusieran en una película y dijéramos, es que él quería entregar su vida, pero pues su amigo más íntimo le falló, su amigo que era su familiar y su apóstol lo entregó, los otros 3 que eran sus amigos más cercanos se durmieron y él estaba muy estresado. Entonces, cualquiera hubiera dicho, oye, si Jesús no pudo llegar a la cruz o Jesús falló en alguna parte, imagínate que Jesús hubiera pecado, o sea, que simple y sencillamente Jesús se hubiera enojado, que simple y sencillamente Jesús hubiera maldecido como Pedro, que se vio en medio de una presión social y de repente dice que Pedro hasta empezó a maldecir. O sea, imagínate que Jesús hubiera, por torpeza, si tú quieres, hubiera hecho algo en lo cual Dios hubiera dicho, este cordero ya no está sin mancha, este cordero ya no se puede ofrecer, porque el cordero de Dios que quita el pecado del mundo tenía que ser un cordero sin mancha, un cordero perfecto, un sacrificio santo, agradable a Dios. Y Jesús estaba en esa parte de que Él les dice, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Vamos a ver el siguiente versículo, Mateo 26:41. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Aquí Jesús incluso nos está dando una lección.
y nos dice, velad y orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. En esto también podemos entender, muchas veces decimos, es que no puedo vencer la tentación. Es que, hermano, he tratado de cambiar, he tratado de ser diferente, no puedo cambiar, no puedo ser como Dios me pide que sea. Bueno, y yo te diría, ¿velaste? ¿Oraste? ¿Buscaste de Dios a diestra y siniestra? ¿Peleaste hasta las lágrimas, hasta la sangre para poder tener la victoria? Porque Jesús no podía tampoco solo. Y él hizo mano de todo lo que tenía a su alcance. Y agarró su iglesia. Iglesia, vengan, oren conmigo, oren por mí. Padre, ayúdame. Abba, Padre, papito, enséñame, cuídame. Quiero hacer esto. Dame la victoria. Y estuvo clamando, 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 hasta que Dios le contestó. Dice, el espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Ninguno de nosotros hemos pasado ese tipo de angustia como Jesús la pasó. No hemos pasado por una prueba como Jesús pasó. Y Jesús, el que es el maestro de maestros, el profeta de profetas, el pastor de pastores, nos enseñó a librar las batallas y a vencerlas. No podemos decir, Jesús no venció su batalla. Sí, Jesús venció su batalla, la tuvo porque fue una batalla verdadera y venció sobre la batalla, enseñándonos a nosotros también cómo debemos librar nuestras batallas. El maestro era consciente de la fatiga de los apóstoles, también les dio una lección magistral de empatía. Él sabía que estaban con una intensidad de las horas previas, las densas, llenas de eventos, comprende que están agotados emocional y físicamente, no se fija en su propia necesidad, como diciendo, tú me tenías que apoyar y no me apoyaste, porque a veces también somos muy buenos para juzgar a los demás. Es que yo necesitaba mucho apoyo, dice la gente a veces cuando no encuentran esa empatía. Es que yo necesitaba mucho apoyo y nadie me preguntó cómo estás. Nadie quiso orar por mí, nadie me extendió un abrazo, yo necesitaba mucho que alguien me diera una comprensión. Pero Jesús no se puso en ese plan. Jesús más bien los comprendió a ellos y en la debilidad y la necesidad de ellos, todavía los cobijó. En Getsemaní Jesús muestra al mismo tiempo una gran fortaleza y una gran comprensión hacia los apóstoles. Ya conocíamos sus virtudes, pero podríamos decir que realmente Jesús es Dios, lento para la ira y grande en misericordia. Salmos 145, verso 8. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Lento para la ira y grande en misericordia. En esta parte también podemos decir la oración modelo y la lección de sumisión. Dice Marcos 14:35. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. ¿Sí? Fíjate lo que nos dice, si de la oración fallida de los apóstoles aprendemos la primera lección, también Jesús, la oración de Jesús nos deja otra lección memorable, un ejemplo de sumisión y aceptación de la voluntad del Padre, una oración modélica por su contenido y su forma. Descubrimos que Jesús, con sus propias luchas espirituales, nos invita a imitarlo, ¿sí? Nuestros pequeños Getsemanís, Jesús necesitaba llegar a la aceptación de aquella tortura inminente. O sea, imagínate, podríamos decir, no es tan genuino que Jesús haya sufrido por nosotros si no le costó. Pero en realidad nos podemos dar cuenta que a Jesús le costó demasiado y que Jesús inclusive no quería, porque él dice que oró, que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Fíjate, en esto siempre nos deja una enseñanza tan grande, porque Dios no espera de ti que seas un robot. Dios espera de ti tu sinceridad. Dios espera de ti tu honestidad. Señor, me cuesta trabajo servir. Señor, me cuesta trabajo perdonar. No quiero perdonar a esa persona que me hizo daño. ¿Sí? Pero por eso Dios te va a decir, está bien, quédate amargada. ¿Te va a decir eso? No te va a decir eso. Dios te va a decir, perdona. ¿Sí? Pero no está mal expresar a Dios, o sea, que tú abras tu corazón a Dios fue algo que hizo Jesús. Jesús, yo no quiero hacer esto. Dios,
Yo no quiero ir a la cruz. Yo no quiero que me peguen. Yo no quiero que me rasguen los vestidos. Yo no quiero que me desnuden delante de la gente. Yo no quiero que me den de latigazos. Yo no quiero que se burlen de mí. Yo no quiero que me pongan la corona de espinas en la cabeza. Yo no quiero que me den hiel a beber. Yo no quiero que me pongan en medio de pecadores y que yo sea maldito por subirme a una cruz. Yo no lo quiero. No quiero. No me gusta. No es algo que yo quiero hacer. Pasa de mí. Si es posible, pasa esta hora. Yo no quiero hacer eso. ¿Sí? Pero Jesús tenía que vencer en la oración para poder aceptar esa parte. Marcos 14:36. Decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Recordemos que Abba Padre es papito, en esa confianza de un niño pequeño. Papito, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. Mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y fíjate en qué clamor, o sea, estas palabras las leemos leídas, pero Jesús estaba clamando, Jesús estaba llorando, Jesús estaba en un ruego. Jesús decía, con ruegos y lágrimas y sudor como gotas de sangre, pasa de mí esta copa. Pero al final, aquí viene la oración modelo. No lo que yo quiero, sino ¿qué? Sino lo que tú. Ahí Jesús demostró esa parte en la cual da un salto más arriba de lo que cualquiera de nosotros a veces hemos hecho. A veces nosotros nos quedamos hasta pasa de mí esta copa. No sometemos nuestra voluntad. No queremos dar nuestro brazo a torcer. Señor, yo no quiero perdonar. Hazle como quieras. Yo no quiero dejar mi pecado. Hazle como quieras. ¿Sí? Yo no quiero ir y hablar a esta persona. Hazle como quieras. ¿Sí? Nos quedamos hasta ahí y por eso no tenemos la victoria. Porque Dios dice, no lo que yo quiero, sino lo que tú. Dios espera que sí, seas todo lo sincera que tú quieras, pero no que te montes en tu macho y digas, yo no voy a moverme de aquí, yo no voy a dejar este trabajo, yo no voy a dejar a esta persona, yo no voy a dejar de hacer este pecado, yo no voy a dejar mi vicio. No, Señor, no quiero, sí, me cuesta trabajo, pero no, que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. ¿Sí? Ahí es donde nos hace falta pelear esa buena lucha. ¿Sí? Como hombre tiene la misma reacción que cualquiera de nosotros. Procura evitar aquel suplicio físico y moral, busca cambiar las cosas, es la fase legítima, natural de lucha ante cualquier sufrimiento. Normalmente lo que vamos a hacer cuando algo nos causa sufrimiento es buscar evitarlo. ¿Sí? El apóstol Pablo también rogó intensamente que Dios le quitara el aguijón. 2 Corintios 12, versos 7 al 10. Dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. ¿Qué era ese aguijón? No lo sabemos exactamente. Mucho se ha hablado acerca de esto que Pablo menciona. Algunos piensan que a lo mejor era un defecto en su físico, a lo mejor en el habla o digamos, en el ojo o alguna cuestión. Otras personas piensan que era una enfermedad. Dice, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a los cuales 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Fíjate, aquí también es muy importante y esto va mucho en contra de las personas que piensan o que predican que un hijo de Dios no se puede enfermar. Hay muchas personas que creen esa base doctrinal o esa precreencia en la cual dicen, si una persona se enferma es porque el diablo lo está tocando y tiene una maldición y tienes que hacer algo, no sé, oración o tienes que arrepentirte o creer, no sé, para que se vaya la enfermedad de ti, porque un hijo de Dios no puede estar enfermo. Pero aquí vemos, cuando yo estaba platicando con una persona acerca de esto y me estaba así duro, no, es que esto es así, yo le decía, bueno, entonces, ¿cómo explicas a Pablo? O sea, ¿en qué momento Pablo se sanó? Dice aquí, respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Entonces Pablo era un incrédulo, Pablo no tenía fe. No, yo creo que Pablo tenía fe.
¿sí? O sea, dice la palabra que grandes milagros eran hechos por manos de los apóstoles. O sea, Dios utilizó a Pablo para hacer grandes milagros, pero no quiere decir que Pablo tenía que ser sano. Verso 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hay otro versículo y es todo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, ¿qué? Entonces soy fuerte. ¿Sí? Nos dice entonces la palabra que aquí Pablo fue sano. ¿Fue sanado? No, no nos dice que haya sido sanado. Dice que rogó 3 veces ser sano y Dios no lo sanó, sino más bien le dijo, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y entonces dice, por lo cual me gozo en las debilidades. O sea, me gozo en el aguijón que traigo ahí. ¿Sí? Me gozo en mis carencias. Me gozo en la enfermedad. Me gozo en lo que no puedo yo resolver por mano propia. Me gozo. ¿Por qué? Porque Dios lo permite. ¿Para qué? Para su gloria. Para que cuando vean a este pobre, a lo mejor cojo o lo que haya tenido Pablo, para que me vean cojeando y digan, no fue por él, sino fue el poder de Dios manifestado en él. ¿Sí? O sea, no es por mí, no es lo que yo haga, porque dice, me lo ha dado para que no me exalte yo. O sea, tú acuérdate que tú eres hombre, acuérdate que tú eres un humano, acuérdate que mi gracia es la que te da el poder. No eres tú el poderoso, soy yo el que da la gracia para que puedas predicar. ¿Sí? Dice la palabra con gran clamor y lágrimas. El autor de Hebreos nos describe con un realismo crudo la intensidad emocional de la lucha en oración de Jesús con el Padre. Dice Hebreos 5:7. Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente y disposición a la obediencia. ¿Sí? Jesús dice, Lucas 22:42, no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Sí? Es importante observar cómo Jesús termina su oración. No sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, páseme esta copa, pero no sea como yo quiero, sino ¿qué? Sino como tú. Y fíjate, ¿cómo sabemos que esta oración la dijo Jesús? ¿Cómo podemos saber si Jesús no la escribió? ¿Mande? Porque lo oyeron, ¿verdad? O sea, porque los discípulos que estaban ahí, o sea, a Mateo le llega el testimonio de esos 3 que sí estuvieron, o sea, porque se escuchaba. A lo que me refiero es de que, ¿cómo? ¿Cómo? Mateo, aquí está Mateo. Mateo y Lucas lo registran, pero a ellos les llega el testimonio por los 3 que estuvieron ahí, o inclusive hay quien piensa que todos los discípulos lo estaban oyendo, aunque él dice que separó a los 3, algunos piensan que incluso se escuchaba a todo el huerto, o sea, porque dice que Jesús clamaba, o sea, con gran clamor. Entonces, ¿cómo sabemos lo que clamó? ¿Cómo sabemos lo que oró? Porque se oía. ¿Sí? O sea, porque se estaba escuchando a viva voz lo que él estaba clamando, lo que él estaba diciendo. ¿Sí? Eh, la lucha por cambiar las cosas, la oración ferviente al respecto, siempre debe venir enmarcada por la sumisión a la voluntad de Dios, por misteriosa y oscura que parezca al principio. A veces podemos decir, yo no entiendo por qué Dios me puso en esta situación. Yo no entiendo por qué Dios me permitió vivir esto. Hay personas que dicen, es que es injusto. Inclusive podemos llegar a juzgar a Dios y decir, es que esto no es justo. No es justo que yo pase por esto. No es justo que Dios me ponga en esta situación. Y vamos nosotros a culpar a Dios de injusto. No, ¿verdad? O sea, no, yo más bien te diría, tú eres la que no entiendes, o yo soy el que no entiendo, o todos nosotros somos los que no entendemos,
pero Dios no puede ser injusto. O sea, si en algo yo llegara a decir, no lo entiendo por qué, pensaría mejor, algo no estoy viendo. O sea, en mi mente algo no me está quedando claro, pero Dios es justo. Justo es Dios. O sea, Dios tiene la razón. No podemos pensar mal de Dios. La sumisión de Cristo a la voluntad del Padre fue total desde el comienzo de su vida en la tierra. Dice Filipenses 2:8. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Sí? Jesús se hizo obediente hasta la muerte. Una respuesta necesaria demandaba esta oración que Jesús hizo. ¿Cuál fue la respuesta? El clamor y las lágrimas de Jesús no quedaron sin respuesta. El Padre vio su dolor, escuchó su clamor y a primera vista, cuando nos dice Hebreos 5:7, ahí está, dice, fue en los días de fue oído, dice al final, fue oído a causa de su temor reverente. Nos sorprende la afirmación de que fue oído a causa de su temor reverente. ¿En qué sentido fue oído? ¿En qué sentido fue oído? ¿Ya no murió? ¿Lo libró de la muerte? ¿En qué sentido fue oído Jesús? Podemos ver desde nuestra perspectiva humana que ser oído implicaría una respuesta afirmativa de la petición, ¿no? O sea, si Jesús dijo, pase de mí esta copa, pues a lo mejor podríamos pensar que ser oído hubiera sido que no hubiera muerto por nosotros. Pero como decimos, realmente Dios le oyó en el sentido que envió un ángel del cielo para fortalecerle. Como decimos, o sea, realmente él obtuvo la victoria para ir a morir en la cruz. El relato de Lucas hace muy evidente la relación causa y efecto entre la petición de Jesús, de Padre, si quieres pasa de mí esta copa, y la respuesta inmediata. Vamos a ver, Lucas 22, 42 y 43, dice, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Siguiente versículo, y se le apareció un ángel del cielo, ¿para qué? Para fortalecerlo. O sea, ¿cuál fue la respuesta de Dios ante su petición? La fortaleza. ¿Sí? O sea, que tú quieres hacer mi voluntad. Jesús, ¿realmente quieres hacer mi voluntad? ¿Quieres hacer la voluntad del Padre? Sí, sí quiero. Bueno, mi voluntad es que vayas. Entonces, no te voy a dejar solo, te voy a fortalecer. ¿Sí? En realidad, observamos un momento en el que dice Lucas que justo antes de sudar las gotas de sangre, es decir, el sufrimiento era máximo, el combate era feroz, al límite de sus fuerzas, pero Jesús recibe lo que más necesita, nuevas fuerzas. O sea, cuando sus fuerzas se acabaron, cuando Él dijo, ya no tengo más fuerzas, ya no puedo luchar, me desmayo, estoy triste hasta la muerte, ya no quiero seguir, Dios llega y le dice, tienes aquí nueva fuerza para seguir adelante. Vamos a 1 Corintios 10:13. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. ¿Para qué? Para que podáis soportar. O sea, juntamente con la tentación, la salida. Qué triste que nosotros podamos llegar al punto de la tentación y en lugar de encontrar la salida, sucumbamos ante la tentación. Imagínate desde el cielo los ángeles y Dios diciendo, ahí estaba la salida. O sea, llegó la prueba y ya te estaban dando la salida.
No tenías que caer, no tenías que ir tras la tentación, no tenías que obedecer tu carne, tenías que ir ante Dios y Él te iba a dar la solución. No somos tentados. Aquí este es un principio, es una máxima que la podemos escribir en piedra o con letras de oro. Es la verdad absoluta. No te ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado. O sea, no porque no sea humana, Dios dice, bueno, pues eres humano, pues resuélvela. No, sino dice, fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que tú puedas resistir. O sea, a lo mejor dice Dios, ama a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu espíritu, tu alma, ¿sí? O sea, con lo que tú tienes. No es lo mismo la fuerza que tiene Gabriel, que la que tiene Ángel, que la que tiene Marisol, que la que tiene Andrés. No son las mismas fuerzas, a lo mejor son parecidos, pero incluso por ahí hacen hasta sus competencias, ¿no? De quién tiene más fuerza. Pues cada fuerza es diferente, pero dice aquí Dios, no te dejará ser tentado más de lo que tú puedas resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que, ¿qué? Para que puedas soportar, para que tú puedas soportar. Cristo salió victorioso de la lucha de Getsemaní. Horas después, triunfó en la cruz. Su victoria nos provee de la gracia que salva, nos fortalece en la debilidad de nuestros pequeños Getsemaní. Por tanto, acerquémonos, dice Hebreos 4:16. Acerquémonos, eso no está bien. Vamos a Hebreos 4:16. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Sí? Acerquémonos, dice la palabra de Dios, acerquémonos confiadamente. ¿A dónde? Al trono de la gracia. ¿Dónde está el trono de la gracia? Con Dios en oración, ¿sí? O sea, nosotros nos acercamos al trono de la gracia cuando te dice la palabra, acerquémonos pues al trono de la gracia, es acércate al lugar de oración. ¿Dónde está el lugar de oración? Exactamente, o sea, pues dice Jesús, cerrada la puerta, entra a tu aposento, cierra la puerta y acércate a tu Padre que está en los cielos, y tu Padre que está en los cielos te recompensará en público, ¿sí? O sea, sí, obviamente yo puedo salir aquí a la calle, orar con Dios y Dios me va a escuchar. Donde sea, puede ser el altar de oración. Pero lo importante aquí es cuando te dice acércate al trono de la gracia, es como, bueno, pues pon tu corazón, aparta un momento para no estar como distraído, y acércate a Él, a ese trono, para alcanzar oportuno socorro, ¿sí? Nos dice la palabra de Dios que fiel es Dios. Dice confiadamente, confiadamente porque tenemos fe que Dios nos va a escuchar, al trono de la gracia, porque podemos encontrar la gracia, podemos encontrar ese favor inmerecido para nosotros, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, ¿sí? La palabra de Dios nos dice que nosotros podemos tener también la victoria. Dios nos ha dado la victoria en Jesús. Porque Jesús venció, también tú puedes vencer tus pequeños Getsemanis. Amén. Vamos a orar, si nos ponemos de pie, para terminar nuestro mensaje. Jesús nos ha dejado este ejemplo de amor, de sujeción, de poder entender que Él libró la batalla primero, para que nosotros también podamos librar las nuestras, para que nosotros también podamos ser victoriosos, podamos llegar al final de la carrera con la corona de la victoria. Padre, gracias Señor por tu amor, gracias porque nos enseñas que aún en los momentos finales de tu vida, tú también pasaste por angustia, tú también pasaste por pruebas, tú también pasaste por un momento de debilidad, de angustia, de dolor, de tristeza,
pero saliste victorioso, Señor. Saliste victorioso porque acudiste al Padre en oración, porque decidiste aprender la obediencia cuando tú no tenías que ser obediente a nadie. Tú eres Dios, no has obedecido, no habías obedecido a nadie, pero aprendiste a decir, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que podamos nosotros también el día de hoy aprender esa frase, Señor. No se haga mi voluntad, sino hágase la tuya. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu bondad, por tu ejemplo, que hasta el día de hoy nos instruye. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Podemos tomar asiento. Vamos entonces a terminar con nuestra transmisión y estaremos transmitiendo el próximo domingo a las 11 de la mañana para todos los que se conectan. Que Dios les bendiga.